Muchas personas han tenido una influencia en gran escala a lo largo de la historia humana. Al mirar el paso de los siglos, estamos en deuda con hombres y mujeres que literalmente han cambiado el curso no solo de civilizaciones, sino del mundo entero. Por ejemplo, Alejandro Magno. Aristóteles, el famoso filósofo, era su tutor. Y se puede decir que Alejandro ha sido el estratega militar más exitoso de toda la historia. Cuando murió apenas tenía 30 años. Y a pesar de eso nunca había sufrido una sola derrota en batalla. Él había conquistado territorios desde Egipto y Grecia hasta los límites de la India. E incluso después de su muerte, su imperio fue decisivo para expandir la cultura griega. Y fue el fundamento para que más tarde surgiera el imperio romano. Johannes Gutenberg fue otra figura de enorme influencia en la historia, aunque sus contribuciones fueron diferentes a las de Alejandro Magno. Porque a mediados del siglo XV, Gutenberg inventó una máquina impresora con letras movibles. Esto abrió una gran puerta para una comunicación masiva, aumentó la alfabetización y la diseminación de ideas radicales, tales como la teología protestante y los idiomas de las naciones. Marie Curie, más cerca de nuestro tiempo, fue una de las científicas de mayor influencia en el mundo. Marie recibió el premio Nobel en 2 ocasiones en 2 diferentes áreas, física y química. Su descubrimiento en radioactividad preparó el camino para las prácticas modernas como la máquina de rayos X o la terapia por radiación. Pensar en los personajes importantes de la historia nos recuerda una verdad muy importante. Que a pesar de todos estos logros, todas estas victorias y descubrimientos, hay una persona que las sobrepasa a todas. Y ese es Jesús, la persona de más influencia en la historia del mundo. En esta lección vamos a hablar acerca de quién es Jesús y qué hizo, siguiendo la pista del impacto que tuvo en el mundo. Todos parecen tener una opinión acerca de quién es Jesús y qué trató de lograr durante su tiempo en la tierra. Por suerte no tenemos que confiar en las opiniones de los demás. El mismo Jesús ha revelado la verdad a lo largo de la Biblia, incluyendo esta declaración al inicio de su ministerio público. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4, 16 y 21. Y Jesús sigue hablando. Y más adelante escuchamos la respuesta de las personas. Porque en Lucas 4, 28 al 30 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Todos tenían una reacción a quién era Jesús. Él era muy claro en su propósito. Y muchas veces ese propósito no le gustaba a la gente. Pero entremos más a fondo en qué significa esto para conocer quién es la persona de Jesús y qué obra hizo en esta tierra. Al estudiar la persona de Jesús y intentar identificar quién es Él, una de las primeras verdades que necesitamos extender es que Jesús es completamente Dios y completamente humano. Este es un concepto que platicamos en nuestra primera sección y es un concepto difícil de comprender, al igual que la Trinidad. Por suerte las Escrituras nos dan algunos ejemplos que destacan ambos elementos de la naturaleza de Jesús. En Lucas 4 vemos evidencia de la humanidad de Jesús. El versículo 16 dice que Jesús vino a la villa de Nazaret, donde se había criado. Jesús tenía un pueblo, tenía vecinos.
era parte de una comunidad. Jesús tenía un patrón regular de conducta y rutinas predecibles. Como dice, que era según su costumbre, conforme a su costumbre. Lucas 4 también brinda 2 cuadros sobre la divinidad de Jesús. El primero de los cuales inició el mismo Jesús. Después de que le entregaran un rollo del libro de Isaías, Jesús decidió leer una profecía acerca del Mesías. Cada uno de sus oyentes estaba familiarizado con este pasaje y cada uno ansiaba ver que se cumpliera lo que el profeta Isaías había profetizado. Así que la lectura de este pasaje fue sugestiva a favor de Jesús. Sin embargo, Jesús no dejó ninguna duda acerca de sus intenciones al declarar: hoy se ha cumplido esta escritura. La segunda ilustración de la divinidad de Jesús vino cuando, de manera milagrosa, Él pasó por una turba enfurecida. El texto deja en claro que las personas del pueblo de Jesús están enfurecidas al punto de querer cometer un crimen. Sin embargo, Jesús pasó por en medio de ellas como si no estuvieran ahí. Es interesante que la gente no estaba furiosa porque Jesús declarara que Él fuera el Mesías. Por el contrario, estaban enfurecidos ante la idea de que Dios aceptara a los gentiles y rechazara a su pueblo escogido. Ahora que ya entendemos un poco más quién es Jesús, hablemos sobre qué vino a hacer. Él lo dejó muy claro. El que vino a dar libertad, para dar buenas nuevas, que vino a sanar, vino a proclamar. Y a primera vista las palabras de Jesús parecen concentrarse principalmente en temas sociales. Buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista para los ciegos y alivio para los oprimidos. Y es cierto, el ministerio de Jesús en el mundo ha logrado estas metas a lo largo de la historia del cristianismo. Y eso es algo maravilloso. Sin embargo, es muy importante entender que Jesús tenía su mente en un significado más profundo. En los días de Jesús la gente creía que el Mesías restauraría la gloria de Israel mediante un despliegue de poder militar, que iba a venir este general y los iba a liberar a la fuerza, como lo hicieron los jueces en la antigüedad. Pero Jesús sabía que su misión era principalmente espiritual. Él vino a proclamar las buenas nuevas de redención, a liberar a las personas de la cautividad del pecado, a sanar nuestra ceguera espiritual y a liberarnos de la opresión de nuestra carne. En otras palabras, Jesús vino a llevar a cabo nuestra salvación y justificación. Y esta última palabra de justificación es algo que tiene que ver mucho con la obra de Jesús. Es el concepto clave de nuestra lección del día de hoy. ¿Qué significa la justificación? ¿Y por qué es importante para nosotros? Bueno, justificación simple y sencillamente significa que Jesús nos hizo justos a través de su sacrificio. Posiblemente lo hemos escuchado en discusiones bajo una connotación negativa. Es que aquella persona solo dice eso para justificarse. Tal vez lo hemos oído como una excusa para hacer algo. Su enojo era justificado, por ejemplo. Pero justificación es principalmente un término legal que tiene que ver con lo que Jesús hizo por nosotros ante la corte del cielo. Hechos 13, 38 y 39 dice: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Todos pecamos. Todos nos hemos equivocado y nos vamos a seguir equivocando. Y hemos vivido vidas que no agradan a Dios. Al ser el juez supremo sobre el universo, quebrar su ley significa muerte. Merecemos morir. Pero vino Jesús y decidió morir por nosotros. Él cargó con nuestro castigo. Muchas personas entienden eso, pero no entienden que además de llevarse nuestro castigo, Jesús nos dio su justicia. En pocas palabras, Jesús sufrió lo que yo merecía para darme la vida que Él se ganó. Es un intercambio.
es la justificación. No solo se llevó lo malo mío, sino que me dio lo bueno de Él. Eso es lo maravilloso de la justificación. Porque Dios no solo perdonó nuestros pecados, sino que ahora podemos estar en paz con Él. Incluso nos llama sus hijos. Romanos 5, 1 y 2 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Antes merecíamos la muerte, pero ahora merecemos lo que Jesús se ganó al llevar la vida perfecta, el favor de Dios. Pensemos por un momento en lo que esto significa. No solo ya no somos enemigos, sino que ahora somos familia. La justificación es maravillosa porque legalmente podemos disfrutar de todos los beneficios de tener una relación correcta con Dios. Ante sus ojos es como si nunca hubiéramos cometido pecado, porque Jesús pagó lo necesario para elevarnos y ponernos a su nivel ante Dios. No significa que tengamos licencia para pecar, pero sí que tenemos la libertad de escapar de la ley. Ahora, si nos equivocamos otra vez, hay gracia, porque todo pecado ha sido pagado una vez y por siempre. Hebreos 10, 10 al 14 dice: y en virtud de esta voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Estamos bien con Dios. No porque nos portemos bien, sino porque el que vivió una vida perfecta nos dio sus beneficios. Eso es la justificación y esa es la obra de Jesucristo.